Buenos días, hermanos, que Dios me lo bendiga grandemente. Muy bien, hermanos, vamos ahora a compartir el tema, en la cual es importante, hermanos, meditar, reflexionar. Una de las cosas que nosotros los cristianos pasamos en nuestra vida, hermanos, es mantenernos santos, mantenernos puros. Pero hay alguien que quiere que salgamos de eso. Alguien que quiere que dejemos esa santidad, esa pureza, que quebrantamos la ley de Dios, que volvamos al pecado, que volvamos al mundo. ¿Sabe quién es? Satanás, hermanos. Y el tema que quiero hablarles hoy día, hermanos, es este tema, la tentación. ¿Por qué quiero tocar este tema? Porque sé que usted, el que habla, todos los líderes, miembros y cada uno de aquellos que pertenecemos al reino de Cristo, al reino de Dios, somos tentados. ¿A qué? A volver al pecado. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? Ponernos la armadura de Dios y levantar el escudo de la fe y detener así los dardos de tentación de Satanás. ¿Hacemos eso, hermanos? ¿Amén? Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a ver un relato del Antiguo Testamento, en especial el libro de Génesis, en donde tenemos las grandes enseñanzas, en especial sobre el tema de la tentación. Es lo que vamos a ver. Pero dice el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermanos, las Escrituras están hechas para que nos consuele. Las Escrituras están hechas para darnos esperanza. Los relatos, las historias que aquí se cuentan y se enseñan, hermanos, son importantes y necesarias para la edificación, pero sobre todo, hermanos, para poder vencer la tentación. También tenemos ejemplos que encontramos en el Antiguo Testamento que nos ayuda a no cometer pecados, así como cometió el mismo pueblo de Israel. Dice acá 1 Corintios 10:6, la palabra de Dios. Estas escrituras nos ayuda a que la iglesia de hoy a andar en el camino de la obediencia y la sujeción a Dios ahora en estos días. 1 Corintios capítulo 10 versículo 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El 7 dice: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. El 8 dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. El 9 dice: ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. El 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para mostrarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, hermanos, nosotros estamos en los fines de los siglos. Nosotros, hermanos, estamos continuando en el reino de Dios. Y la lección, hermanos, que vamos a aprender hoy día es sobre la tentación de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y vamos a ver un primer punto, hermanos: la perfecta relación de Adán y Eva con Dios antes de la caída, en la cual, hermanos, podemos ver Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza en el Edén, como dice Génesis capítulo 1 versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y toda la tierra y en todo animal que se arrastra
sobre la tierra. El origen del hombre, hermanos. Nosotros fuimos creados por Dios y nos puso en un nivel superior en su creación, por la cual podemos dirigir, podemos tomar posesión de lo que es esta creación que Dios nos dio y nos cedió ante los animales y todo este reino que hay en esta tierra. El 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hermanos, la palabra de Dios es bien clara y sencilla. ¿Cuántos géneros hizo Dios de acuerdo al libro de Génesis? 2, hombre y mujer. Acá no hay tercero ni cuarto. Dios simplemente hizo 2 sexos, nada más, el hombre y la mujer. En estos tiempos, hermanos, en el mundo del pecado, en el mundo de la mente torcida del hombre, incluso en todos los campos seculares, médicos y académicos, se habla de que hay más. Enseñan a los niños de que hay niños que piensan que son niñas y hay niñas que piensan que son niños. Esas son las ideas que le están inculcando ahora a los jóvenes. Por eso muchos están confundidos. Hay otros que le meten otras cosas raras ya. Otros no se creen ni hombre ni mujer. Otros se creen animales y cosas así. Mire lo que hace el pecado. Mire lo que hace, que es salirse del patrón de Dios, del orden que Dios ha establecido. Así está el mundo ahora. Solamente 2 géneros nada más, varón y mujer. Dice acá la palabra de Dios en Génesis 1:28. Y lo bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueve sobre la tierra. Hermanos, Dios nos ha dado potestad de dirigir este mundo, así como lo hizo con el hombre en el Edén. Ahora, hermanos, por lo tanto, nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que nosotros representamos a Dios aquí en la tierra. No vaya a pensar que es el Papa que está allá en un edificio llamado el Vaticano. Todos nosotros representamos a Dios. Pero el problema es que, hermanos, esa representación ha sido corrompida por el pecado, por la tentación, por la debilidad de la carne. Y Dios, hermanos, sabe muy bien que eso debe terminar y acabar. Y Dios ya lo ha establecido, porque la palabra de Dios enseña claramente que la simiente de la mujer va a estar en enemistad con la simiente de la serpiente. Esta le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. De esta manera Dios profetizó cómo iba a acabar con el mal, con el pecado. Dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hermanos, ¿el hombre de dónde viene? ¿Cómo fue creado el hombre? Del polvo de la tierra. Pero hay personas que dicen que el origen del hombre fue diferente. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, algunos dicen que descendemos de los primates, descendemos de los simios. Pero hermanos, nosotros somos seres creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Representamos a Dios. ¿Qué más? Debemos andar de acuerdo a la ley de Dios, de acuerdo a sus mandamientos, a su sana doctrina, a sus enseñanzas. Pero hermanos, acá Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Ese versículo dice un montón de cosas. ¿Cómo estamos formados nosotros? Por ejemplo, hermanos, un día nos vamos a morir, ¿o no? ¿Y qué va a pasar cuando muramos?
El cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios. El hombre está compuesto de dos partes, ¿no? De la materia, de la tierra, del polvo de la tierra y del soplo de Dios. Dice, y sopló en su nariz aliento de vida. O sea, nuestro cuerpo fue formado de la tierra, pero la vida, la energía, hermanos, el vivir eternamente, porque algunos piensan de que uno cuando se muere ahí quedó todo. Es una idea diabólica. ¿Por qué? Porque uno puede pensar y vivir como le parece, si piensa de esa manera. Pero no, la palabra de Dios en 2 Corintios habla muy claramente que nosotros vamos a rendir cuentas ante el tribunal de Cristo. Así que, hermanos, entonces esa idea de que yo me muero y ahí quedó todo es mundana, es diabólica. Es terrenal. Nos morimos, vamos a ir a rendir cuentas de nuestra vida. Por eso estamos en la iglesia, ¿o no, hermanos? Para prepararnos para ese encuentro con Dios, para rendir cuentas de haber servido al Señor. Amén, hermanos. Amén. Continuando entonces, aquí podemos ver el versículo 8. ¿Ok? Dice Génesis 2:8, y Jehová Dios plantó en el huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. El versículo 9 dice, hermanos, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora dice acá, Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Hermanos, estar en el paraíso, estar en el Edén, antes de la caída del hombre. ¿El hombre qué hacía, hermanos? Algunos piensan que Adán estaba en una hamaca, meciéndose ahí. O sea, no hacía nada, en pocas palabras. Muchos piensan que, ese es el Edén, ese es el paraíso. Pero no, hermanos. Dios, ¿qué le dijo a Adán? Le puso en el huerto del Edén, ¿para qué? Para que lo labrara y lo guardase, o que cuide la creación de Dios. Hermanos, el hombre, ¿qué hace con la creación de Dios? Por ejemplo, en diferentes lugares el hombre hace muchas cosas. Y esto lo he oído muchas veces. El ser humano es la única especie en este planeta que destruye su propio hábitat. Por ejemplo, para que haya oxígeno, para que haya lo que nosotros respiramos, ¿qué se necesita? Plantas. Ellos trabajan con el aire que nosotros respiramos. Ellos hacen ese trabajo. La planta es el pulmón de este mundo, de este planeta. Pero el hombre, ¿qué hace con la planta? Lo destruye. Eso es lo que hace el hombre. Las demás especies, incluidos a los que nosotros llamamos animales salvajes, ¿ellos destruyen su hábitat? No. Ellos cuidan su hábitat. Incluso el león, cuando mata solo para lo que él necesita. Pero el hombre cuando mata por placer. Mata por quitar al prójimo. Mata para enriquecerse egoístamente. ¿Los animales hacen eso? No. Ellos simplemente usan de la creación lo que necesitan, nada más. Y nosotros los hombres deberíamos hacer lo mismo, pero no. Nosotros queremos más y más y destruimos nuestro propio mundo. ¿Contaminamos con las industrias del mundo o no? El aire lo contaminamos. Así que de esta manera el hombre mismo nos contaminamos. Pero ojo, hermanos, tenemos que cuidar lo que Dios nos ha encargado. Dice, puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara, o sea, que trabaje ahí y lo guardase, lo cuide, no que lo malogre, no que lo contamine. Dice Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Hermanos, acá vemos
una ley que le dio a Adán. ¿Cuál fue esa ley? Que no coma del fruto prohibido, porque el día que comieres va a morir. Morir no significa desaparecer o extinguirse, simplemente es separación de Dios. Génesis 2:18 dice acá la palabra: y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Es bueno que los hombres estemos solos? No. Por eso existe quienes, acá hay varias hermanas, las damas. ¿Para qué han venido al mundo? ¿Para qué Dios te creó? No, yo no he venido para ayudar a nadie, yo misma soy. Está yendo en contra de la voluntad de Dios, o por la cual vino al mundo. Hay mujeres así, ¿o no?, que no están de acuerdo con la Biblia. No, ese versículo no. Que la pastora, tampoco en la Biblia no hay pastoras. En el mundo denominacional, donde enseñan las sectas denominacionales, ahí sí hay, pero eso están violando el patrón de Dios. Pero acá en la iglesia de Cristo no, pues. Este fue el origen de la mujer, hermanos. Muy bien. Ahora Génesis 2:21, ¿qué dice, hermanos? Dice, entonces Jehová Dios hizo caer de sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿Qué más sucedió? Y de la costilla de Jehová, que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dice en el versículo 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿De dónde Dios sacó a la mujer? ¿De qué parte del cuerpo del varón? De la costilla. Ahora la pregunta es, ¿por qué la sacó de ahí? ¿Por qué le sacó de la costilla? ¿Alguien sabe? Cuando era jovencito, tenía mis tíos que me molestaban, y a veces uno tenía a su amiguita por ahí. Esa es tu costilla, me decían. Yo no sabía Biblia, pues era un niño, ya, así como Mateo, ¿no? Pero eran bromas, pues, que te hacían los tíos. Ya, y yo decía, ¿dónde sale eso de la costilla? Ya, y ahora pues leyendo las historias bíblicas, ¿no? Ahí recién se da cuenta de que de ahí lo sacaron esa idea de ahí está tu costilla. Ahora el verso 24, ¿qué dice ahí? Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí esta es la institución del matrimonio. Los varones y las mujeres, cuando ya un día deciden hacer su vida, un día se tienen que juntar nomás, como algunos dicen por ahí, tienen que casarse y formar un nuevo hogar. Por eso dice, dejará a su padre y a su madre. ¿Qué más estaban? ¿Cómo estaban ellos, Adán y Eva? Dice en el verso 25, y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Cómo estaban ellos? Desnudos. Ahora, yo estaba pensando, meditando, y decía, no, ¿por qué dice que están desnudos? La Biblia. ¿Por qué no usaron ropa como usamos nosotros ahora? Número uno, son dos realidades. Esta es una realidad y nosotros vivimos en otra realidad. La realidad de ellos es que ellos, dentro del mundo donde vivían, eran solamente dos, nada más. Digamos, nosotros la mentalidad que tenemos ahora es la formación que hemos tenido desde niños. Pero ellos no venían de una formación, de una cultura, de una sociedad que usaban pues ropa, usaban mesa, usaban diferentes instrumentos. Ellos no sabían nada de esas cosas. En pocas palabras, para ellos era natural andar como estaban, porque no conocían la vergüenza, no conocían nada de esas cosas. No tenía esa conciencia. En la actualidad, nuestra realidad es diferente. Ya, nosotros sí tenemos conciencia, sabemos el bien y el mal. Entonces, nosotros somos ya el resultado de la caída de Adán y Eva. Por lo tanto, entonces nuestra manera de pensar cambió. Entonces, si vemos a alguien desnudo, nos da vergüenza. O si nosotros estamos medio desnudos, nos da vergüenza o no. Entonces, por eso usamos ropa. Entonces, pero ellos no, ellos estaban en una etapa inocente. Y en la sociedad que vivían, que ellos eran solamente dos, era de una manera natural para ellos.
Bien, por lo tanto entonces no tenían vergüenza. Así que, ¿a Adán y Eva les faltaba algo ahí en el Edén? No, no les faltaba nada. Tenían todo. Y no solamente tenían todo para sus necesidades físicas, gozaban de la comunión con Dios, una comunión íntima. Paseaban con Dios por el Edén. Caminaban con Dios. Prácticamente como si fuera un amigo, alguien conocido, alguien en la cual le tenían confianza, respeto, consideración, comunión. Por lo tanto, ellos no tenían necesidades espirituales. Nosotros tenemos necesidades espirituales, ya que vivimos en el pecado, en un mundo caído, y queremos volver al camino de Dios. Por lo tanto, tenemos necesidades espirituales. Dejar el pecado, adorar a Dios y vivir una vida de acuerdo a los mandamientos de Dios. Así que ellos no sabían lo que era vergüenza a pesar de su desnudez, porque no tenían pecado, no tenían problema de conciencia. Ellos no estaban ahí, ay, yo me siento mal porque le dije una mala palabra, o yo me siento mal porque me agarré a algo de su dinero, del prójimo. No me siento mal porque le ofendí o porque le hice algo, un daño a alguien. Ellos no tenían problemas de conciencia. ¿Nosotros? Sí. Y tenemos toda una historia todavía de conciencias ahí guardadas. ¿Ya? No vaya a ser que hayan a alguien aquí resentido o amargado o algo así. Bueno, pues estamos en un mundo caído y abundan esos tipos de cosas. Pero como estamos en la iglesia del Señor, eso debemos aprender a superarlos, hermanos. ¿Qué dice Génesis 1:31? Hermanos, vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Todo el trabajo de Dios, hermanos, ¿qué es? Bueno, incluido nosotros los hombres. Dios trabajó, creó y nosotros, hermanos, somos el resultado de la obra de Dios. Y Dios todo lo que hizo es, ¿qué? Bueno. ¿O no dice ese versículo? Todo es bueno, hermanos. ¿Tú te crees bueno? Pero la Biblia dice todo lo que Dios hizo fue bueno, incluido la creación del hombre. Ahora la gran pregunta sería, si alguien te pregunta, si todo lo creado por Dios es bueno, ¿de dónde salió el mal? ¿Cómo se originó el mal entonces? ¿Dios lo creó? Entonces, ¿de dónde salió? Si todo lo que existe fue creado por ¿quién? Exacto, pues. ¿O no está diciendo esto el versículo? ¿Todo lo hizo Dios o no? Y ahí estamos incluidos nosotros. Entonces, ¿de dónde salió el mal? Es una pregunta que, digamos, cuando tú hables de religión, de Dios con alguien, te lo va a hacer. Porque las personas tienen también sus cuestionamientos y algunas dudas acerca de Dios también. En su mente carnal tienen, digamos, esa manera de pensar para justificar de por qué están en pecado. ¿De dónde apareció el mal? Bueno, en primer lugar, el mal no es parte de la creación. Es por eso que todo es bueno. O sea, el mal en la creación, no hay nada malo en la creación. Todo es bueno, tal como dice el versículo. En segundo lugar, el mal no es algo material o físico que se pueda ver o tocar. Ah, acá está el mal, ¿yo lo puedo tocar, ver? No. ¿Ok? ¿O se puede ver el mal? ¿Tú ves el mal? No, no se puede tocar. En tercer lugar, cuando Dios creó a los ángeles y al hombre, en su bondad los hizo libres. ¿Libres en qué sentido? Libre albedrío, o sea, la decisión de escoger. Así los hizo Dios. Y en esa libertad, ¿es buena o no? Sí, es bueno, porque ese era el plan de Dios a la hora de crear seres inteligentes, porque no lo vas a comparar al hombre con los seres como los animales, es muy diferente. Los animales viven de acuerdo a sus instintos, nada más, pero el hombre es un ser inteligente, los ángeles también. Entonces,
los hizo, a los seres inteligentes, Dios los hizo libres, capacidad para tomar decisiones. En cuarto lugar, los ángeles y los hombres tienen la capacidad de elegir el bien. Nosotros tenemos la capacidad de elegir el bien. Dios nos dio esa capacidad. Pero cuando deciden hacer lo opuesto al bien, en donde no está el bien y en la ausencia del bien, ¿qué produce? El mal. En quinto lugar, los ángeles y los hombres somos responsables de hacer mal uso de la libertad divina. Dios nos dio libertad, así que nosotros, ¿qué hicimos? Dar mal uso a esa libertad. Amén, hermanos. Vamos a ver otro punto. Punto número 2, no converses con Satanás. ¿Alguien aquí conversa con Satanás? Y vamos a ver, ¿no? ¿Cómo es eso de conversar con el diablo? Porque aquí vamos a ver el relato donde Eva se puso a conversar, a dialogar con el diablo. ¿Y es bueno hablar con el diablo? No, es una mala idea. Va a ser fatal, uno va a salir perdiendo ahí. Ok, hermanos, Génesis 3:1, ¿qué dice? Hablemos de la serpiente. Y la primera pregunta que se me viene a la mente cuando leo este relato es: ¿cómo es posible que una serpiente, un animal, hable? ¿Los animales hablan? Y la Biblia dice que la serpiente habló y dijo a la mujer, ¿con qué Dios? Y le habla a la mujer, le conversa. ¿Cómo es posible que hable un animal si el animal no tiene cuerdas vocales como el hombre, o peor, hablar un idioma, un lenguaje? Dice el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 9: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Acá hay un relato, hermanos, en la cual se describe a Satanás. Una descripción aquí es que es el gran dragón, un animal feroz. También le dice serpiente antigua, refiriéndose a Génesis capítulo 3, describiendo a Satanás acá. Entonces, hermanos, en realidad no era el animal, la serpiente, que hablaba, sino que era ¿quién? ¿Quién hablaba en realidad? Satanás, pero usando al animal para gestionar los sonidos y así poder hablar a Eva. ¿Satanás te puede hablar directamente con su voz? No, tiene que usar a alguien o algo para poder hablar. Y en este caso usó a la serpiente. La otra pregunta sería: ¿por qué usó a la serpiente? Hermanos, ¿por qué usó un animal? ¿Por qué no usó a otra persona? En la actualidad Satanás usa a la gente, a las personas, pero en aquel tiempo no habían hombres o varios hombres para que Satanás escogiera a alguien y usarlo. Si no, solamente estaba Adán y Eva, nadie más. Así que esa situación lo obligó a usar a un animal que era la serpiente. En los tiempos del Señor Jesús, en su ministerio, Satanás usó incluso a sus propios discípulos. Por ejemplo, ¿no? Mateo 16:23 dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Satanás ahí, ¿a quién estaba usando? A Pedro. Incluso usó a los discípulos. Lucas 22:3 dice: y entró Satanás en Judas, por su nombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12. ¿A quién usó Satanás también? A Judas. Ya todos sabemos lo que hizo Judas después. Hechos 5:3: Ananías y Zafira. Ya acá ya existía la iglesia. Ananías y Zafira eran hermanitos de la iglesia, como acá cualquiera de nosotros. El hermano Yani, el hermano tal. Acá hay varios hermanos, pero Ananías y Zafira eran hermanos de la iglesia. Pero dice Hechos 5:3: y dijo Pedro:
Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Qué pecado estaban cometiendo Ananías y Zafira? Estaban mintiendo y quedándose con algo del dinero. Era lo que ellos estaban haciendo. ¿Y a quién le estaban mintiendo? Al Espíritu Santo. Y ellos ahí mismo murieron. Aquí podemos ver, hermano, que Satanás, ¿a quiénes pueden usar entonces? No es que use a cualquier persona. Aquel que está inclinado al mal. Por ejemplo, no Judas. Estaba siguiendo a Jesús. ¿Pero por qué estaba siguiendo a Jesús? Exacto. Él no estaba pensando en el reino de Dios, la salvación de su alma. Él no estaba pensando en esas cosas. Él estaba pensando en esto. Porque después le cobró, ¿no?, a los sacerdotes para traicionar a Jesús. Él no estaba pensando en lo que es la espiritualidad, vivir de acuerdo a la ley de Dios, en santidad. Él no estaba pensando en esas cosas. Entonces, un hermano así o alguien que está así, ¿instrumento de quién puede ser? De Satanás, pues. ¿Se da cuenta, hermanos? Pero si uno anda espiritualmente, es muy difícil que Satanás lo use. Muy difícil. Incluso Satanás se aleja de un hermano que está en oración, que está en meditación, que está en reflexión, que está consagrado a Dios, que anda en santidad, aborrece el pecado y todas esas cosas, porque sabe muy bien que eso no le va a ayudar en nada. Satanás le cuesta tentar a alguien así. También vemos en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Incluso va a haber división en la iglesia. Este es un versículo que habla de eso. Van a haber hermanos que van a apostatar de la fe. O sea, van a dejar han conocido la iglesia del Señor, han conocido la verdad, han conocido la sana doctrina, pero aún así se van a alejar. Encontraron la salvación, pero después se perdieron. Y peor condenación para aquellos que hacen eso. Y la doctrina que ellos están siguiendo es doctrina de demonios. Satanás, si tú has oído una iglesia, una congregación, hay división ahí, hermano, me he enterado. ¿Quién estuvo trabajando ahí? ¿El Espíritu Santo? ¿El Padre y el Hijo? No. ¿Quién estuvo trabajando ahí? ¿Quién permitió que eso suceda ahí? Los mismos hermanos y Satanás. Así está escrito, hermanos. Entonces, cualquier hermano o hermana que practique la mentira o que hace división en la iglesia está siendo usado por Satanás, y es el mismo ser que tentó ¿a quién? A Eva. Con que Dios ha dicho que no comáis. Ya esa era la sugerencia que hacía Satanás. Entonces, Satanás es un ser muy astuto. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Con esta pregunta que le hace Satanás a Eva, ¿cuál es su intención? La intención de Satanás con esta pregunta es tocar el tema, porque no puede comer del árbol prohibido. Él quiere tocar ese punto, ¿no? ¿Por qué no puedes comer ese árbol? El primero error de Eva es ¿qué? Ponerse a conversar con Satanás. Ese es el primer error. Si alguien te está incitando a pecar y tú te pones a conversar con alguien relacionado con el pecado, te está convenciendo para pecar, no vamos a hacer como Eva, ¿no? Nos vamos a poner ahí a dialogar. Salvo pues tú lo quieres reprender, exhortar para que deje de decir esas cosas. Pero si uno no puede, es mejor alejarse. ¿Eso hizo Eva? No, se puso a conversar. Ya tú ya sabes qué sucede. Nuestro Señor Jesucristo, cuando fue tentado en el desierto por Satanás, no se puso a dialogar con Satanás o a responder sus preguntas absurdas, sino lo único que hizo el Señor fue citar las sagradas escrituras. O sea, lo reprendió con la palabra de Dios. ¿Y a quién se le tiene que adorar? Y Satanás lo único que le quedó fue retirarse, nada más. Con el enemigo no se conversa, no se hacen tratos, solo hay que rechazarlo.
Algo que no hizo Eva. Así que con los terroristas no se dialoga. Así dicen los políticos, ¿o no? ¿Ya? No se hace tratos con ellos. Con el terrorismo no hacemos tratos. Lo mismo nosotros no hacemos tratos ¿con quién? Con Satanás. Pero Satanás es un ser espiritual, no lo vemos, pero va a usar a alguien. Uno tiene que estar alerta, abierto los ojos para darse cuenta. Satanás tuerce la palabra de Dios y esto es un claro desafío a la veracidad de Dios. Vamos a ver acá, Génesis capítulo 3, versículo 2. ¿Dios qué dijo acerca de comer el árbol prohibido? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué iba a pasar si lo comía? Iba a morir. La mujer lo cita, le responde a Satanás. ¿Y la serpiente qué le dice? No morirás. No pasa nada. ¿Qué está sucediendo aquí, hermanos? Una afrenta a la ley de Dios. Torcer las escrituras, torcer el mandamiento de Dios. Es lo que está haciendo aquí. Así que la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es ley. La palabra de Dios es santa y sagrada. Era lo único que ellos tenían como la palabra de Dios. Bien claro. Entonces, esto es para comprender el grave delito de torcer la ley y las consecuencias, la muerte y la corte de comunión con Dios. Hermanos, ¿qué podemos aprender aquí? Hay que hacer algo la cual Eva no hizo. ¿Ok? No apartarnos de la palabra de Dios. No dudar de la palabra de Dios. Aceptar la ley de Dios como santa, sagrada y irrefutable. Nadie puede poner en tela de duda la palabra de Dios, pero Satanás lo va a hacer al revés. Va a poner en tela de duda la palabra de Dios. Por ejemplo, Josué capítulo 1 versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nosotros igual tenemos las mismas leyes de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Torcer la ley? ¿Dejarnos llevar la interpretación que le da Satanás a la ley de Dios? No, hermanos, tenemos que hacer tal y conforme dice la palabra. Apocalipsis 22, 18 y 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No podemos añadir ni quitar de la palabra de Dios. ¿Y qué Satanás estaba haciendo con la palabra de Dios? ¿No? Estaba distorsionando. Dios dice: vas a morir. Pero Satanás dice: no vas a morir. Hermano, la serpiente hoy hace lo mismo como lo hizo a Eva. Pero ahora lo hace ¿con quiénes? Con los cristianos, ¿o no? Un predicador me dijo: cuídate. Así me dijo un predicador. Yo me quedé asustado. ¿Qué me habrá querido decir con eso? Y ahora leyendo esta historia, me doy cuenta, pues, ya. Cuídate de Satanás. Cuídate de ti mismo también. Satanás te hace dudar de la palabra de Dios. Por ejemplo, no, ese libro es un cuento, es una fantasía. ¿Cómo vas a creer en ese libro? ¿Quién está hablando ahí? Satanás. ¿Ya? Pero la Biblia dice claramente: no te apartarás de ella ni a derecha ni a izquierda. Hay que permanecer en la palabra. Cuando uno escucha a Satanás, te conviertes en un escéptico y luego te hace negar ¿de quién? De Dios. Y al final te conviertes en un ateo. En la actualidad hay muchos ateos, ¿o no? Tú, hermanos, Satanás te da la esperanza de que no hay castigo. No va a pasar nada. Esa es la esperanza. Esa idea es la que está asimilando Eva. No hay muerte. Entonces, por eso le dijo a Eva: no moriréis. Hermanos, hoy día, en el mundo, hermanos, mucha gente hace lo mismo porque están siendo usadas
por el diablo. A mí me paran hablando, a mí me paran diciendo, no es malo, no hay ningún problema, no pasa nada si haces esto o lo otro. A mí me paran hablando a cada rato. ¿Se da cuenta? Los mundanos, por ejemplo, dicen, no hay vida después de la muerte. O sea, no hay castigo eterno. No existe ese cuento. Disfruta la vida acá disfruta, se goza acá. Una vez muerto ya, olvídate. No ha gozado nada si te mueres así sin disfrutar. Por lo tanto, entonces, es que para ellos uno muere, ahí quedó todo. Que vida eterna, que uno se va al cielo, otro se va al cielo. Ese es cuento, dice. ¿Quién te hace dudar ahí? ¿Quién te da detrás de todo eso? Satanás. La falsa religión, ¿qué te dice? En especial los testigos de Jehová. El infierno no existe. Que el paraíso va a ser acá en la tierra, no allá en el cielo, no. Ahí van a ir unos elegidos nada más. Tuercen las escrituras. La falsa religión también está metida ahí. Otro, hay cristianos que tienen la conciencia cauterizada. En la iglesia hay hermanos con conciencia cauterizada. ¿Qué quiere decir con conciencia cauterizada? Viven en pecado y creen que no va a haber castigo. Piensan de esa manera. No moriréis. Eso es terrible, hermanos, que dentro de la misma iglesia hay hermanos que piensan que no va a haber castigo o viven su vida en pecado como si no, Dios nunca los va a castigar. ¿Quién está detrás de todo esto? Satanás, hermanos. Continuando, vamos a ver el siguiente punto. La supuesta ventaja del comer el fruto prohibido. Estamos viendo cómo Eva va a caer poco a poco más en la tentación. Primer error, se pone a conversar ¿con quién? Con Satanás. Ahora, la segunda estrategia de Satanás es convencerla de que a la hora de comer el fruto prohibido va a tener grandes ventajas y beneficios. ¿Habrá grandes ventajas y beneficios comer el fruto prohibido? Eva lo creyó. El pecado siempre se presenta como algo agradable a los ojos y que traerá muchas ventajas en tu vida. Por ejemplo, ¿no? Tómate tu trago. ¿Ya? Y cuando ponen publicidad de cerveza, ponen el trago y una mujer al lado, ¿no? Y los hombres que ven eso, ¿qué se imaginan? Que están con su trago y su mujer ahí al lado. Esa es la ventaja que vas a tener. No solamente vas a gozarte con la bebida, sino te vas a gozar con la mujer. Pero ¿quién está detrás de todo eso? Satanás. Dice el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 5. Muy bien, hermanos, ¿qué más hace Satanás? Satanás siembra la duda en Eva de que Dios en realidad no es bueno. Dios te está usando, Dios te está manipulando. Eso es lo que da a entender acá. Si no sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos tus ojos, dice. O sea que está haciendo dudar ¿de quién? De Dios. Que Dios no es bueno. Así le está diciendo ahí, ¿no? Sino que sabe Dios, ¿no? El día que comáis serán abiertos vuestros ojos. Pero Dios, como Dios no es bueno, no quiere que abra los ojos. No quiere. Y no quiere que seas como Él, como Dios. No quiere. O sea, la ventaja de comer el fruto prohibido es que vas a hacer esto, vas a obtener esto. Tus ojos se van a abrir y vas a ser como ¿quién? Como Dios. Hermanos, te hacen dudar de la bondad de ¿quién? De Dios. Marcos 10, 18 dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, sino uno solo, Dios. Dios es bueno, hermanos. Pero Satanás, ¿qué va a decir? No es bueno. Nos va a hacer dudar de Dios, de la bondad de Dios. Así que, hermanos, Satanás te va a decir que Dios es egoísta y envidioso. Es egoísta porque Él quiere ser solamente Él Dios. Tú también puedes llegar a ser Dios si comes el fruto. Pero Dios te ha prohibido que no coma, entonces no te vas a volver Dios. Está pensando en su beneficio nada más. Ahora Eva imagina de por qué Dios le prohibió comer del fruto. Con razón Dios no quiere que coma de ese fruto, por eso me lo prohibió.
Pero analizando esto, uno se da cuenta. Entonces Eva ya estaba cayendo más. ¿Qué más? Dios no quiere que abras los ojos. ¿Qué significa eso? Es tener más comprensión de todas las cosas. Dios no quiere que ella sea también otro Dios, alcance la divinidad. Dios no quiere que lo sepas todo, ¿no? Conocerlo todo. Por lo tanto, Eva ve al árbol prohibido que le daría todo eso. En ese momento que ella estaba deseando obtenerlo. Pero todo eso era una vil mentira ¿de quién? De Satanás. ¿Cómo hace Satanás entonces? Distorsiona totalmente ¿a quién? A Dios. En la mente de Eva. ¿Todo por qué? Porque se puso a conversar con el diablo. Así que en ese momento la convenció. Ahora Eva, ¿qué quería hacer? Comer. Ser como Dios, que se le abran los ojos. Entonces, en su estado tal de comunión con Dios, para ella era una especie de mentira y que le estaban impidiendo ser dioses. Así que, hermanos, ahora, estimados hermanos, yo le quiero preguntar para ti, como que Eva está teniendo la idea de que Dios es injusto, ¿o no? Dios es como que es egoísta y piensa para él nada más. Yo le quiero preguntar, ¿a ti alguna vez se te ha venido la idea de que Dios es injusto? ¿Y quién cree que estaba detrás? Satanás. Ya te convenció, ya. Falta que coma el fruto nada más. Ya. Dios te está limitando. Otra famosa pregunta que hace mucha gente, lo he escuchado muchas veces. ¿Por qué Dios permite tanta injusticia en el mundo? Prácticamente Dios es el culpable de todo, pues. ¿Se da cuenta? Y uno, ¿como quién está pensando entonces? Como Eva. Lo que quiero hacerle ver es cómo usó los argumentos Satanás para convencerla de comer el fruto prohibido. No solamente convencerla, sino desear comer el fruto prohibido. Hermanos, respondamos la gran pregunta. ¿Por qué Dios permite tanta injusticia en el mundo? O si Dios es injusto. Este tipo de cuestionamiento que el hombre hace acerca de Dios, de juzgar a Dios, de ponerse el juez de Dios. Hermanos, ¿nosotros estamos a la altura, al nivel para hacer eso? No estamos a ese nivel. Es imposible. Dice el libro de Romanos 9, 19 y 20. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué quién ha resistido de su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O sea, nosotros podemos juzgar a Dios, criticar a Dios, condenar a Dios. ¿Podemos hacer eso? ¿Tenemos la potestad, el poder? Hermanos, cuando un hombre hace eso, comenzando con Eva, porque Satanás le indujo a hacer eso, es el peor acto de irreverencia del hombre contra su creador. Falta de respeto a Dios. Acusar a Dios de ser injusto. ¿Quiénes somos nosotros para hacer eso? ¿O somos semejantes a Dios para hacer eso? ¿O con qué autoridad moral el hombre puede acusar así a Dios de esto? Todos hemos oído la historia de Job. ¿Han oído la historia de Job? ¿Fue justo o injusto lo que le pasó a Job? Injusto. ¿Y quién tiene la culpa? ¿Y quién le permitió? ¿Fue injusto? Job reclamó a Dios. Dios, ¿por qué has permitido que me suceda esto? Sí lo hizo. Sí lo hizo en un momento de dolor, en un momento de desesperación. Lo hizo. En los primeros capítulos tú ves que él se humilla ante Dios y adora. No, yo nada he traído al mundo y nada me lo llevaré. Él dice grandes verdades ahí. Pero en los capítulos 40 para adelante, hermanos, ahí como que ya Job está un poco que ya quejándose contra Dios. Así que debido a su sufrimiento, Job exige una explicación a Dios por su situación. Necesito una explicación. ¿Por qué tuve que pasar por esto? ¿Ya? A pesar de que Job era un hombre íntegro, hay líneas que el hombre no puede cruzar y menos exigir a Dios. ¿Ya? El punto principal es, ¿quiénes somos nosotros para hacer eso?
por muy íntegro que seas ante Dios. Por ejemplo, es como que acá el hermano más consagrado, el hermano más dedicado a Dios, en un momento dice, no, Dios, ¿por qué has permitido eso? Ya, ¿qué estoy a decir? Si comienzo a pensar de esa manera, entonces, ¿qué estoy haciendo? A pesar de que no cometo pecado, no estoy en adulterio, nada, leo mi Biblia, leo la palabra, me consagro y todo. Y aún así cuestiono a Dios. Por muy santo y consagrado que esté, ¿tenemos la autoridad para hacer eso? No. Hermanos, ¿nuestra justicia humana es superior a la justicia divina? No. Nosotros, hermanos, ¿qué somos? De acuerdo a la palabra de Dios, somos polvo, nada más. Eso somos, polvo ante el Creador. No podemos dudar de la justicia de Dios. Es una locura cuestionar al omnipotente. Por ejemplo, en Job 40, del 1 para adelante dice, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí, yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces más no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y le dijo, cíñete ahora como un varón tus lomos y te preguntaré y tú me responderás, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Esa fue la respuesta de ¿quién? De Dios a Job por lo que le estaba pasando. ¿O acaso tú has estado el día que formé la tierra para que tú vengas y me juzgues? Job 42. Al escuchar Job todo el discurso que Dios le dio, le dice, Job 42:1 dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te he oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Al final Job se arrepintió de haber cuestionado ¿a quién? A Dios. Volviendo al Edén, Eva estaba cuestionando ¿a quién? A Dios ya. No le permitía abrir los ojos, no le permitía ser como Dios, dudando de la bondad del Creador y cometiendo así el peor de los pecados en contra de Dios. Así que comió del fruto prohibido. Génesis 3:6. Entonces vio la mujer que el árbol que era bueno para comer y agradable a los ojos. Este verso dice que es para alcanzar sabiduría. Así dice, ¿no? ¿Qué voy a alcanzar? Sabiduría. ¿Es sabio cometer pecado contra Dios? No es sabio, es lo contrario. El libro de Proverbios dice 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, sujetarse a la voluntad de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Eva, ¿qué perdió entonces? ¿El temor a quién? A Dios. Podemos ver que la tentación, la transgresión del mandamiento de Dios es ir cuesta abajo. Es una caída libre, hundiéndose en el lodo del pecado. Ahora Eva ya como instrumento de Satanás, ya se convirtió, con Satanás se volvieron, ¿cómo se llama? Compas. Usted tiene sus amigos, sus amigas, pero en el mundo, ¿se acuerda? ¿No? Pero en el pecado, ¿se acuerda o no? Usted no se iba a pecar solo, se iba con sus amigos, sus amigas, ¿sí o no? Entonces, ya Satanás, ¿a quién se le había ganado? A Eva, era su compa ahora. ¿Y ahora qué va a hacer Eva? Como instrumento de Satanás, usan los mismos argumentos para convencer a Adán a comer del fruto prohibido. Y Adán creyó y se lo comió. De esta manera, entonces, ¿a quién hizo caer? A su esposo. De esta manera ellos estaban despreciando la comunión con Dios y estuvieron ciegos de que perdieran los beneficios eternos que recibirían del Señor.
Vamos a ver otro punto acá. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado, hermanos? Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Alguna vez te has chocado con la realidad de las cosas? Por ejemplo, esto le pasa a muchos jóvenes. Los jóvenes no tienen experiencia, ¿sí o no? Pero ya cuando les toca salir al mundo, a la vida, se van a chocar con la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Bueno, pues se van a dar cuenta de que hay que trabajar, hay que esforzarse para ganarse el pan. Porque cuando estaban en su casa, para ellos mágicamente aparecía en la refri toda la comida, ¿no? Ya no pagan nada, no saben lo que es pagar nada. Pero después, cuando crecen, se dan cuenta de que hay que trabajar y que esa luz, esa agua no es gratis. Hay que levantarse temprano, trabajar y en la noche recién estar regresando, ¿no? Y hay que pagar cuentas. Y para llenar esa refri hay que ir al mercado, cargar todo eso y meterlo en la refri ahí. Y sacar cuentas para que alcance para el mes, para poder sobrevivir. Chocan con la realidad, la vida diaria. Lo mismo pues le pasó a Adán y Eva, chocaron con la realidad. Ellos estaban bien en el Edén, gozaban de ¿qué? De la comunión con Dios. Tenían todo para comer, menos del árbol prohibido. El resto era para comer de ellos. Todo lo podían disfrutar. Pero ahora ¿qué va a pasar? Van a chocar con la realidad de estar separados de Dios. Entonces fueron abiertos los ojos. No es un abrir de ojos literal, como que ellos estaban ciegos, no, sino que se refiere a que su conciencia despertó y se sentían heridos por su pecado. Cuando nosotros cometemos algún pecado, ¿cómo nos sentimos? ¿Bien o mal? Mal. Ese es abrir los ojos. Ellos por primera vez experimentaron lo que es la conciencia. Ahí abrieron los ojos de sentirse mal, de violar la ley de Dios. Antes se gozaban de buena conciencia y felicidad, pero ahora se sentían en miseria. Nuevamente ahí dice que se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿A qué se refiere con desnudos? Se dieron cuenta que perdieron el honor de estar en el paraíso y ahora estaban avergonzados. Ahora buscar tapar su vergüenza, ¿con qué? Con unas hojas de higuera. Hermanos, los hombres hacemos lo mismo en la actualidad cuando pecamos. ¿Y qué queremos hacer cuando pecamos? Tapar nuestro pecado, ¿ya? Pero yo quiero taparlo, me pongo detrás de esta plantita para que no vean mi pecado. Algo así. Es un acto inútil, vergonzoso y poco práctico de querer ocultar su pecado a través de unas hojitas. Y peor ante Dios. Así que hermanos, por ejemplo hermanos, el hombre ¿cómo hace ahora para cubrir sus pecados? ¿Qué hace el hombre para cubrir sus pecados? Miente. Por ejemplo hermanos, una chica queda embarazada de un hijo que no debería haber tenido porque no se casó, cosas así. Metió la pata en pocas palabras. Para ella va a ser vergüenza para la familia y para todos. Entonces, ¿cuál es la solución que le proponen a ella? Matar al bebé en el vientre de la madre. Pero los doctores no le dicen, estamos matando al bebé. Los doctores le dicen, no, un aborto. En vez de decir matar, asesinar, quitar la vida a un ser humano. Le cambian de nombre. Esa es una higuera que quieren tapar, pues. ¿Ya? Otro ejemplo, todos somos pecadores. Es una frase que lo escucho a mucha gente cuando evangelizamos. No, todos somos pecadores. Así dice. Pero es un intento vano de sentirse menos culpable, nada más. Y no hacen nada para dejar el pecado. Como todos pecan, yo también. Y no pasa nada. Otro ejemplo de tapar nuestros pecados. Una mentirita piadosa. No tiene nada de piadoso, hermanos, en primer lugar las mentiras. ¿Ya? Y está relacionado ¿con quién? Con Satanás, porque es el padre de la mentira. Otro ejemplo es una copita no hace daño, un traguito. Pero hermanos, un borracho comenzó con una copita
Y si dicen que no hace daño, entonces ¿por qué está prohibido dar alcohol a una mujer que está embarazada? ¿Por qué está prohibido? Si dice que no hace daño, ¿por qué está prohibido darle a un niño una copita de alcohol? ¿Por qué está prohibido? Porque en realidad sí hace daño. No solamente daño, destruye familias, destruye vidas. El alcohol ha destruido muchas vidas que las guerras mundiales. Esas son las hojas de higuera que tratan de tapar la vergüenza del pecado, pero ante Dios están desnudos. El único que puede tapar nuestra vergüenza de pecado, ¿sabe quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Si yo me siento culpable de mis pecados, ¿a quién tengo que recurrir? El Evangelio de Juan 1:29 dice: y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el único medio que Dios proveyó para librarnos del pecado. Génesis 3:8, ¿qué dice? Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Otro resultado de comer el fruto prohibido es el miedo. Con simplemente oír la voz de Dios, ¿ellos qué sentían? Miedo. Antes no sentían eso. Se paseaban con Dios, pero ahora tienen miedo. ¿Por qué tenían miedo? Por la conciencia culpable, por la vergüenza, por el pecado, que hacen que se escondan de la presencia de Dios. Así que, hermanos, antes andaban con Dios, no sentían vergüenza, no sentían miedo, sino disfrutaban de andar con Dios. Satanás les había prometido conocimiento, sabiduría, que serían como dioses, pero todo eso fue falso y una gran mentira. Como dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, hermanos. El miedo está relacionado con el pecado porque hay juicio. Todos nosotros tenemos un juicio pendiente ante Dios por cada una de nuestras acciones. Si usted tiene miedo a este juicio de Dios, ¿qué significa? Que usted ha cometido pecados y no lo ha resuelto, así como Adán y Eva. ¿Y qué hacen? Se esconden de Dios. Van a querer tapar sus pecados, pero va a ser inútil ante la omnisciencia de Dios. Pero si amamos a Dios, no tenemos temor del juicio, es porque tenemos confianza de haber andado dentro de la ley y siempre haber respetado la voluntad de Dios. Como dice 1 Juan 4:8, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Muy bien, hermanos, en conclusión, Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dice también el 15, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte, hermanos. Muy bien, hermanos, entonces la tentación viene de esta manera, hermanos, en este mundo. ¿A través de quién? De Satanás, el tentador supremo, que usa todos los medios para hacernos caer en pecado. Pero ojo, hermanos, Satanás no te obliga a pecar, no te fuerza a pecar, no te empuja, nada, no te hace nada. Él simplemente te va a tentar, o nos va a tentar a todos, nada más. ¿Quién más nos va a tentar? El mundo. ¿Qué es el mundo? Son aquellos que están fuera de la esfera de Dios y están en contra de Dios. En el mundo hay religiones, pero que no son de Dios. El resto es pura sabiduría humana que trata de tapar sus pecados poniéndole otro nombre, y son muy materialistas, amantes del poder y de la vanagloria del hombre. El otro es la carne. ¿A qué me refiero con la carne? Nuestra mente, nuestro cuerpo van en contra de la ley de Dios.
Si tu mente está influenciada por la palabra de Dios, tu carne estará sometida al Espíritu de Dios. Pero si tu mente es rebelde al mensaje de Dios, tu carne estará sobre el Espíritu de Dios. No culpes a Dios si caes en tentación, porque ese fue el pecado de Adán al tratar inútilmente de justificarse. No culpes a Dios si caes en tentación, porque la tentación solo es una invitación a pecar, pero tú tomas la decisión y eso nos hace responsables delante de Dios, hermanos. Muy bien, entonces, como dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, por cuanto haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida, porque Dios ha prometido a los que le aman. Dios me lo bendiga, hermanos.